como COE, que es la empresa que conforme hemos desarrollado sistemas, métodos, técnicas y herramientas que están en el límite del desarrollo, y también por eso nos contratan ese tipo de empresas. Pero lo más trascendente en ese sentido es que hay empresas que me dicen, otros compañeros consultores estadounidenses, de otras consultoras, me dicen: increíble, ¿cómo le haces para estar 18 años en una compañía? Que le siguen contratando, ¿verdad? Y le digo, aportando valor, haciendo que los resultados se den. 22 años que tengo ejerciendo este tipo de trabajo, de asesorar a empresas, y que decidí fundar la empresa propia con algunos otros socios fue a partir del 2007. Entonces esto implica 15 años de haber iniciado las operaciones. ¿En qué consisten las operaciones? Es asesorar a empresas que de hecho ya están bien, pero quieren seguir progresando. En este momento, por ejemplo, estamos diseñando el concepto de diseño de las plantas de manufactura para Mercedes-Benz en Europa, en específico las plantas de Vitoria, España. Y entonces lo que asesoramos es el concepto de diseño de los diseños que son los más eficientes posibles. Y eficiencia se refiere a la mínima cantidad de uso de recursos para obtener el volumen de producción deseado. Eso es el diseño. Pero por ejemplo, en diseño también todo el proceso de diseño de Vianey Textil, también en su momento les ayudamos a optimizar la forma, cómo generan los diseños. Eso es en el aspecto del sistema de diseño. También hay toda una serie de otras empresas, por ejemplo, plantas cerveceras o plantas de vitropiso. Y si ahora hablo de la parte productiva, también asesoramos a plantas que producen cualquier cosa. Por ejemplo, me voy a ir de los extremos. Obviamente plantas automotrices para incrementar la eficiencia de su trabajo, en donde el fundamento para cualquier empresa que optimizamos es el respeto por la dignidad humana, es decir, las personas que se liberan a través de este sistema deben de fungir como una cuña para hacer que la empresa crezca, de tal manera de que los recursos liberados sirven para generar más riqueza, que ese es el centro del trabajo que realizamos. Y por ejemplo, el día de hoy voy a estar con una empresa aquí, justo de la región, y lo primero que haces es que le mueves el tapete a las personas, porque las cosas no son como te las han enseñado. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que lo primero que se les dice es: miren, si quieren ser una empresa de excelencia, producir con excelencia, que es lo que te he explicado hasta el momento, se necesitan personas que les guste lo que hacen, saber por qué hacen lo que hacen y para qué hacen lo que hacen. El por qué es hacia atrás, el para qué es hacia adelante. De tal manera que les digo, si no les gusta lo que están haciendo, no están en el departamento adecuado o en la empresa adecuada. Y les digo, calculen ustedes cuánto tiempo se pasan dentro de la empresa: 10, 12 horas, 9. ¿Y cuántas horas duermen? ¿Y cuánto tiempo les queda para su familia? Les digo, se pasan más tiempo aquí que con su familia. Pues van a estar haciendo algo que no les gusta. Y sobre eso, el siguiente punto es decir, bien, pues si no les gusta lo que hacen dentro de su propia empresa, busquen un área que les guste. Porque la excelencia depende de personas que les gusta hacer lo que hacen. Y en segundo término, si definitivamente dentro de la empresa no les gusta lo que hacen, ¿qué hacen aquí?
si vamos a hacer una empresa de excelencia de clase mundial, necesitan ustedes estar totalmente en algo que les guste, que les apasione, que lleguen cansados a casa, pero satisfechos, no frustrados. Y de hecho la estrategia de todas las empresas con las que trabajamos que no exportan es hacerlas que exporten, que crezcan, porque nuestro negocio es la generación de riqueza para la sociedad. Independientemente del país en donde estemos, eso es el trasfondo. Y lo más increíble de todo esto es que todo está aquí, la manera como las personas toman decisiones, hasta el momento de lo que te he comentado, cómo definen cómo producir, cómo definen cómo administrar, cómo definen cómo diseñar, inclusive sus propios procesos, pero también sus productos, sus servicios, cómo definen con la estructura de la organización, cómo, quién depende de quién, qué hace qué, todo el proceso de logística, todo el proceso de suministro, que esa es otra parte. La parte de logística, suministros, planificación y programación y entrega. ¿Qué es lo más importante que me dio el tecnológico? Número 1, la estructura mental. Y profesores que tenían experiencia en la industria. Y eso es lo que más a mí me aportó valor. La verdad es de que yo antes estuve en otro instituto tecnológico privado y por cuestiones de salud a los 19 años me desahuciaron. Entonces mi familia no quería que estudiara y estudié aquí. Y pude comparar cuál era la diferencia, lo que me daba aquella institución versus lo que me daban aquí. Y lo que hice fue, si aquí me daban un título, yo siempre tenía 1 o 2 libros adicionales en los cuales estudiaba. Lo que hacía es tener, en su momento, estuve metido aquí en la política, fui líder estudiantil, fui disque secretario de conflictos académicos y también organizaba charlas para comprar equipo, computadoras para lo que es el laboratorio, es aportar valor. Si algo me quedó bien claro, es que si uno pasa por esta vida y tienes una oportunidad, no nada más de tener, que eso últimamente está en boga, sino de ser, hacer y no solamente tener, de tal manera de que puedas aportar valor a tu existencia. Lo que me enseñaron a hacer perfectamente, y eso se lo agradezco al ITSG, es de que me dieron las herramientas para laborar. Pero en el otro ámbito, en el ámbito, estoy dentro de un sistema económico y debo de administrar, saber que va a llegar una etapa de mi vida en la que debo de jubilarme y que independientemente de mis decisiones debo de generar recursos para que cuando me retire tenga un ahorro. No se lo voy a dejar al Espíritu Santo que se encargue de que me genere esos recursos, debo de ser responsable conmigo mismo. La otra, lo número 1 que recibo dentro del sistema económico es un capital. Y no es lo más importante tal cual, pero a cómo ayuda, ¿verdad? Entonces lo que se debe de hacer es tener conocimiento de cómo gestionar los recursos, que son finitos, y más ahora con todas estas situaciones. La otra parte, la parte política, estamos en un entorno en donde dependemos de políticas y políticos, en donde hay leyes que entonces políticos las modulan, las legislan. Si no somos sensibles a que somos parte de una sociedad y tenemos solamente el conocimiento, en mi caso, por ser una ingeniería muy técnica, entonces pierdes el contexto, te dedicas a trabajar y que el mundo corra.
y no tienes activismo político. Y luego la parte social, realmente, ¿qué es lo que aportas como ser humano? ¿Qué es lo que retornas después de haber recibido? Y por ejemplo, en este caso yo recibí aquí la educación. Entonces, ¿cómo aportas? Yo ya me he acercado en otras ocasiones para decir, miren, esto es lo que se puede hacer. Así de que en mayor o menor grado eso ha tenido cierto impacto. Pero realmente el mensaje central de la formación y la reflexión que hago al respecto es la estructura mental que me fue dada, aunque actualmente aplico una mínima parte a mi labor, pero lo que aplico al 100% es lo que me dejó de esa estructura, de cómo razono, cómo tomo decisiones. Y todos esos elementos hacen que sea quien soy. Entonces me siento muy orgulloso de haber sido parte del ITSG, de haberme formado aquí. Lo número uno que yo solicitaría de un egresado del tecnológico es que las materias que vio fueran consistentes con lo que es la realidad del mercado, de la forma como fue instruido, y siempre yo he defendido ese punto, es que debe de ser constructivista. Y cuando me refiero a constructivista, es de que no es que te enseño una teoría, sino que te explico un problema y te enseño cómo resolverlo. Y esos problemas teórico-prácticos son los que al fin y al cabo le van a aportar a la persona para que cuando egrese tenga experiencia. Y eso lo que implica es de que se deben exponer las personas a ciertas experiencias antes de egresar. Yo sé que hacen las prácticas, pero esas experiencias yo sé que hacen visitas, pero deben de ser en un contexto del OJT, el On-the-Job Training. El On-the-Job Training no es otra cosa más que entrenamiento sobre el trabajo, y eso tiene que ver con el constructivismo, que es una corriente en lo que es el ámbito de educación. Y lo otro que yo le pediría a la institución para contratar a estas personas, además de ese entrenamiento práctico y desarrollo del tipo constructivista, es que tuvieran una visión integral de la vida y no así de su carrera. Y me refiero a lo que hace un momento charlé, de que deben de tener una formación que les permita tener el contexto global del medio en el cual se están desarrollando. Y eso me haría tener personas que pueden tomar mejores decisiones. Eso es lo que solicitaría, además de una buena formación con profesores que efectivamente, como les dije, lo número uno, tengan vocación, les guste lo que hacen y no vengan a checar por horas, no, que lo hagan con pasión, que transmitan su conocimiento. Es el tipo de profesores que más me aportó aquí, y gracias a Dios me tocaron muchos de ese tipo, así de que de eso no tengo mayor queja. Quien tiene la pauta económica a nivel mundial en el momento son los sajones. Entonces, de esa manera, uno, para establecer negociaciones, debe de poder hacer lo que son las ofertas en inglés. Si hablas inglés, y lo voy a poner en un contexto muy práctico, cuando egresas no sabes qué puertas vas a tener opción para abrir, pero algunas de ellas, para poder abrirlas, o hablas inglés, o dependiendo de cuál es tu estrategia y de lo que quieres hacer,
Puedes inclusive solicitar beca y estudiar en Alemania y hablar francés, hablar alemán, o en Francia. Entonces, si quieres el idioma general que se habla en todos lados, es el inglés, es lo importante, pero no es el único. Debes de visualizar qué es lo que quieres hacer de tu carrera y sobre eso hablar inclusive otro idioma. Para las personas que van a egresar de aquí y que están empezando aquí, realmente deben de plantearse por qué hacen lo que están haciendo, cuál es el propósito de su vida. Si no tienen propósito en su vida, luego van a acabar trabajando para X, Y, Z, que no es recomendable. Si tienen un propósito en su vida y saben por qué están haciendo lo que están haciendo, van a aportar valor positivo a lo que es la sociedad y el desarrollo de su región, del estado o del país. Pero la base es que ellos sepan por qué están haciendo esto y que no se dejen de llevar simplemente por el torrente, en vez de el agua en un río, por el torrente de las acciones, condiciones y situaciones que te pasan en la vida. Deben de tener un objetivo y saber por qué quieren ese objetivo, que no sea hueco, que sea realmente no hedonista, de simplemente estar tratando de sentirse bien, estar bien, sino de, como seres humanos, quererse a sí mismos y decir, yo esto es lo que aporto, y tener la flexibilidad, igual que la palma cuando le llegan los huracanes ahí en la playa, de sí, ser flexibles dependiendo de las cosas que hay en la vida, pero teniendo el objetivo de la palma crecer, dar cocos, pues las personas también deben de crecer y dar frutos. Y los frutos puede ser una familia, si así lo quieren, o puede ser un político, o ser un empresario, o ser un trabajador, pero que lo tengan bien claro, su sentido de vivir.